Bienvenidos a El Diálogo. Hoy analizamos un programa de desarrollo ejecutivo llamado Liderazgo Estratégico con IA. Este programa propone que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para amplificar el pensamiento humano, ayudando a los líderes a superar el llamado ruido mental y, a tomar mejores decisiones. La pregunta central que surge de este material es fascinante. ¿Representa este enfoque que utiliza una IA personalizada como un socio de pensamiento una verdadera evolución en el desarrollo del liderazgo? O, por el contrario, podría generar una dependencia que termine por debilitar las capacidades cognitivas que definen a un verdadero líder. Esa es la discusión. Mi postura es que estamos ante un modelo transformador que usa la tecnología para potenciar el juicio y la conciencia humana de una manera novedosa y muy profunda. Y desde mi punto de vista argumentaré que, a pesar de sus, digamos, nobles intenciones, este enfoque corre el riesgo de convertir el pensamiento crítico en un proceso mediado por algoritmos, creando una dependencia peligrosa bajo la apariencia de amplificación. Para mí la clave de este modelo es que aborde el problema correcto. El material lo dice con una claridad que de verdad resuena. Los líderes no fallan por falta de información, fallan por exceso de ruido mental y suposiciones que nadie cuestiona. La solución que proponen no es otra aplicación de productividad, sino lo que ellos llaman un entrenamiento mental. Y aquí es donde la concepción de la IA, a la que nombran Detroit, se vuelve crucial. No se presenta como un asistente que gestiona tareas, sino como un socio de pensamiento. Su función es socrática, está diseñada para forzar la claridad. En su primera versión, actúa como un coach cognitivo que, y esto es fundamental, hace una sola pregunta a la vez. No está ahí para dar respuestas, sino para obligar al líder a estructurar su propio razonamiento, a ir más lento, a ser más preciso. Por eso la filosofía del programa es tan explícita. La IA no viene a reemplazar tu criterio, viene a amplificarlo, a una transformación interna que perdura. La propuesta es sin duda atractiva y el diagnóstico del problema es acertado. Nadie discute que el ruido mental es un obstáculo. Sin embargo, yo cuestiono la singularidad de la solución y, más importante, sus implicaciones a largo plazo. Los conceptos de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, análisis de sesgos, todo eso son pilares de la formación del liderazgo desde hace décadas. Envolverlos en una interfaz de IA puede parecer innovador, pero en el fondo estamos ante una revolución pedagógica o un gancho de marketing muy sofisticado. Lo que más me inquieta es el lenguaje que se utiliza. Llamar a un software mentor o socio de pensamiento antropomorfiza la herramienta de una manera que puede ser engañosa. Crea una falsa sensación de colaboración cuando en realidad es una interacción con un algoritmo complejo, pero algoritmo al fin. Esto puede llevar a que los líderes, casi sin darse cuenta, deleguen la parte más ardua de su razonamiento. Y esto me lleva a mi mayor preocupación: la dependencia. ¿Qué sucede cuando ese líder se enfrenta a una decisión crítica bajo una presión inmensa y no tiene acceso a su Detroit? Si el entrenamiento se centra tan intensamente en la interacción con la IA, se corre el riesgo de atrofiar la capacidad de pensar de forma autónoma. Esa habilidad para navegar la ambigüedad y el caos solo con la propia mente, que es la verdadera prueba de fuego de un líder. Entiendo tu preocupación por la dependencia, de verdad. Pero creo que la clave está en cómo está diseñada la herramienta para evitar precisamente eso. Pensemos en esa primera versión que mencionaba, el coach cognitivo. El material es muy específico al decir que no asume, no inventa, no presiona. Su único propósito es ayudar al líder a ver lo invisible en su propio proceso mental. Obliga al usuario a pensar más lento y con más precisión. No es una muleta que facilita el pensamiento, es un gimnasio que lo disciplina, es un verdadero entrenamiento cognitivo. ¿Un gimnasio? ¿O un simple cuaderno de trabajo con las preguntas adecuadas? Esa función socrática, la de hacer una pregunta a la vez, se puede programar con una simplicidad pasmosa. No veo la revolución ahí. Un buen libro o un coach humano hacen eso desde siempre. El peligro real, a mi juicio, no está en esa versión simple, sino en la que el programa presenta para decisiones complejas, la versión 3. Líder, ¿qué decidir? Lo que hace es enriquecer su campo de visión. El texto dice que expone sesgos
identifica riesgos invisibles y genera alternativas sólidas. La palabra clave es genera, no elige. El juicio final, la ponderación de esas alternativas, la decisión estratégica de apostar por una de ellas, sigue siendo una responsabilidad enteramente humana. La IA enriquece el proceso, no lo suplanta. Es como tener un equipo de analistas increíblemente rápido a tu disposición, pero el CEO sigue siendo tú. Permíteme interrumpirte ahí. ¿Realmente lo enriquece o más bien lo delimita? Porque en el momento en que una IA genera alternativas sólidas, ya está filtrando un universo infinito de posibilidades y presentándote solo aquellas que su algoritmo considera viables. El marco de la decisión ya está establecido por la máquina. Un líder, especialmente uno bajo presión, podría sentirse inclinado a limitarse a elegir la opción A, B o C que le presentan. Pero esas opciones están basadas en los datos y el contexto que el propio líder proporcionó. La IA no se las inventa de la nada. Claro, pero las interpreta y las procesa a su manera. El líder creerá que ha realizado un análisis profundo cuando en realidad ha externalizado la parte más creativa, divergente y crítica del proceso, la de imaginar posibilidades desde cero. La máquina enmarca el problema y las soluciones y el humano solo elige dentro de ese marco predefinido. Eso no es amplificación, es una limitación muy sutil disfrazada de ayuda. Se corre el riesgo de perder la capacidad de generar esa opción D que la máquina nunca consideraría. Creo que subestimas el alcance del programa al centrarte solo en la herramienta de software. No se trata de la interacción aislada con una IA, sino de la implementación de un sistema completo que busca una transformación real. El material lo describe claramente. El participante recibe un workbook completo, plantillas, scripts para autocoaching y, lo que me parece más importante, un marco robusto para decisiones críticas. Lo que la organización gana no es solo un líder con una nueva aplicación en su teléfono. Gana, y cito, un lenguaje común para pensar, analizar y decidir. Y ese es un resultado valioso, no lo niego. Es más que valioso, es sistémico. La transformación es cultural y metodológica. Detroit es el catalizador, pero el resultado es un cambio en cómo los equipos enteros abordan los problemas. El líder y la organización pasan de, como dice el texto, reaccionar, a decidir con conciencia y estructura. Es un cambio de hábito, no un simple apoyo procesal. Se crea una nueva forma de trabajar que trasciende la pantalla. Estoy de acuerdo en que la promesa de equipos más alineados y procesos más claros es el objetivo de cualquier buena consultoría de procesos o programa de liderazgo, con o sin IA. Mi pregunta fundamental sigue siendo, ¿esta mejora depende de la presencia continua de la herramienta? Si se elimina a Detroit del sistema, ¿colapsa ese lenguaje común? ¿Saben los equipos seguir ese marco robusto por sí mismos? La idea es que el marco se internaliza. La herramienta es como las ruedas de apoyo en una bicicleta. Las usas para aprender, para coger el equilibrio, pero el objetivo es quitarlas y seguir pedaleando. Es una buena analogía, pero ¿es realista? Una verdadera transformación de liderazgo, un hábito genuino, debería volverse independiente de la herramienta que lo facilitó. El objetivo de un buen maestro es volverse innecesario. Si este sistema requiere que los líderes sigan conectados a su socio de pensamiento para mantener esos procesos claros, entonces no se ha creado un nuevo hábito de pensamiento. Se ha creado un nuevo procedimiento dependiente de la tecnología. No es un hábito, es una muleta digital. Una muy sofisticada, sin duda, pero una muleta al fin y al cabo. Imagina una crisis de verdad, una OPA hostil a las 2 de la mañana. No hay tiempo para abrir la aplicación y tener un diálogo socrático. El líder debe actuar con intuición, con coraje, con lo que tiene dentro. ¿Qué le queda en ese momento? ¿El músculo mental fortalecido o el pánico de no tener su herramienta? Yo diría que le queda precisamente el músculo. El entrenamiento con la herramienta en tiempos de calma es lo que construye los patrones de pensamiento para poder actuar sin ella en tiempos de crisis. Es como un piloto en un simulador de vuelo. Practica miles de veces los protocolos de emergencia para que cuando el motor falle de verdad, su reacción sea automática, internalizada. Detroit es ese simulador para la mente. Pero la filosofía central del programa va incluso más allá de la metáfora del simulador y contradice directamente esa idea de la muleta.
Y creo que se resume en una frase del material que me parece la más poderosa de todas. Detroit no es una herramienta, es un espejo que te revela tu forma de pensar. Una metáfora muy poética, sin duda. Es más que poética, es funcional. No es una fuente externa de sabiduría, sino un mecanismo de reflexión. Al obligar al líder a externalizar, a articular sus pensamientos, sus dudas y sus planes para que sean cuestionados por una entidad neutral y estructurada, le permite ver sus propias suposiciones y puntos ciegos. Es un ejercicio de autoconciencia asistida por tecnología. Un espejo no te dice cómo debes verte, simplemente te muestra cómo te ves. De la misma manera, Detroit no te dice qué pensar, te muestra cómo piensas, con todas tus fortalezas y tus sesgos. Y ese acto de autoobservación es la raíz de cualquier transformación profunda y duradera. Es una metáfora atractiva, pero, si me permites, creo que es técnicamente incorrecta y, diría yo, peligrosa. Analicémosla un segundo. Un espejo es un objeto pasivo, ¿verdad? Refleja la luz que le llega sin interpretarla, sin alterarla. Es un reflejo fiel de la realidad que tiene delante. Exacto. Refleja tu propio pensamiento para que puedas analizarlo objetivamente, como si fuera de otro. Ahí está el problema fundamental. Un modelo de inteligencia artificial, especialmente uno de lenguaje como este, es todo lo contrario a un objeto pasivo. No refleja, interpreta. Procesa tus palabras, tus datos de entrada, y te devuelve una salida que es una construcción, una generación basada en los patrones, las ponderaciones y los sesgos inherentes a los datos masivos con los que fue entrenado. Pero es una interpretación diseñada para ser neutral, para actuar como un coach socrático que simplemente devuelve preguntas y resalta inconsistencias. Su objetivo es la neutralidad. ¿Y cómo sabemos que es neutral? ¿Quién garantiza que al señalar tu sesgo de confirmación, no está introduciendo sutilmente su propio sesgo algorítmico, uno nacido de los millones de textos, artículos y libros con sus propios sesgos culturales e ideológicos con los que fue entrenado? Es imposible saberlo. Por eso la metáfora del espejo no se sostiene. No es un espejo, es un retrato pintado por un artista cuyo estilo, técnica e intenciones desconoces por completo. Te devuelve una versión de ti, sí, pero es su versión. Una versión interpretada, procesada y potencialmente distorsionada. Y el mayor peligro es que te la presenta como si fuera un reflejo objetivo, como si fuera la verdad. En resumen, mi posición es que la propuesta de liderazgo estratégico con IA presenta un modelo avanzado de desarrollo que utiliza la tecnología no como un fin, sino como un medio para cultivar la claridad y el pensamiento sistémico. La IA actúa como un catalizador, como ese simulador o espejo, para que los líderes disciplinen su mente, vean sus propios sistemas de pensamiento y estructuren sus decisiones más críticas. El objetivo es forjar líderes que, como dice el material, piensan mejor y por lo tanto lideran mejor. Y desde mi perspectiva, aunque los principios que promueve el programa, claridad, análisis de sesgos, son incuestionablemente valiosos, el marco corre el riesgo de crear una dependencia sutil pero profunda en la tecnología para funciones que deberían ser intrínsecamente humanas. El razonamiento, la intuición y la creatividad ante lo desconocido. La línea entre amplificar el juicio y externalizar la responsabilidad es peligrosamente delgada, y este modelo se acerca a ella. Al presentar un algoritmo como un mentor o un espejo, podría estar debilitando la misma resiliencia cognitiva que busca fortalecer. Queda claro que la integración de la inteligencia artificial en el liderazgo estratégico abre un campo de enormes posibilidades, pero también de preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la cognición y la autonomía en la toma de decisiones. Sin duda. La discusión sobre si estas herramientas son un catalizador para el crecimiento o una muleta para el pensamiento continuará a medida que la tecnología evolucione y se integre más en nuestras vidas. Hay mucho más que explorar en el material.